Otorgar nombres a los objetos es algo propio de la condición humana y con los nombres geográficos no iba a ser menos. Los topónimos, los nombres geográficos, nos ayudan a relacionarnos con nuestro entorno, nos ayudan a ubicarnos en el mundo. Son, digamos, nuestro sistema de referencia natural. Pero es que además los topónimos están íntimamente ligados con las lenguas de los hablantes que han ido pasando por España. Lenguas que son la esencia de las distintas culturas que han forjado nuestra historia. Así tenemos topónimos prerromanos, topónimos latinos, topónimos germánicos, topónimos árabes, romances y, por supuesto, sin olvidarnos de los guanches. Y es que podemos ver a los topónimos como fósiles de todas estas culturas que han ido pasando por España. Si queremos encontrar los topónimos más antiguos, pues tenemos que acudir a los primeros pobladores, los íberos. Estos pueblos, llegados desde Oriente, se asentaron en el sur y en el Levante peninsular. Conocemos de ellos gracias a los restos arqueológicos y a los textos de historiadores griegos y latinos. Ejemplos de topónimos íberos los encontramos, por ejemplo, en el origen de Barcelona, Barqueno, o de Badalona, Baitolo, pero hay muchos más. Estas opida, íberas, estas ciudades, algunas de ellas alcanzaron gran importancia. Prueba de ello lo encontramos en Arse. Cuando llegó el Imperio Romano, la llamó Saguntum. Pero se sabe, porque así se han encontrado algunas monedas que lo atestiguan, que ambas denominaciones convivieron durante un tiempo. A la caída del Imperio Romano y el práctico abandono de la parte visigoda, los árabes cuando llegaron la llamaron Murvitar. Murvitar, que significa muros viejos, en referencia y describiendo el estado ruinoso de las murallas y de la ciudad. Durante toda la Reconquista fue conocida como Murviedro y en 1868 el gobierno provisional recupera el topónimo latino de Sagunto y de 1987 es la doble denominación Sagunto-Sagunto. En esta línea histórica, al siguiente pueblo al que tenemos que conocer es el celta. Estas tribus, llegadas desde Centro Europa atravesando los Pirineos, se asentaron en el noroeste peninsular. Menos avanzadas culturalmente que la parte íbera, para conocer sus topónimos tenemos que acudir al estudio de determinados prefijos y sufijos. Miróbriga, que hoy conocemos como Ciudad Rodrigo, está compuesta por el prefijo miro, con un significado hidronímico de río, y briga, con un significado de asentamiento, de ciudad amurallada, de recinto, ¿no? Si interpretamos estos dos términos nos saldría la ciudad que mira al río o la ciudad del río, que describe perfectamente lo que es el paisaje del asentamiento original. Como comentaba, hoy en día la conocemos como Ciudad Rodrigo, en honor al conde Rodrigo González Girón, impulsor de la repoblación y reconstrucción de la ciudad. Pero hasta nosotros, hasta nuestros días, ha llegado un testigo de aquel topónimo histórico, de aquel topónimo anterior, y es el gentilicio de la ciudad mirobrigense. Los fenicios, germen de las culturas mediterráneas, estupendos navegantes y muy buenos comerciantes, llegaron a la península ibérica en busca de materias primas, sobre todo de metales. Rápidamente se dieron cuenta de la oportunidad que les brindaban estas tierras y fundaron sus propias colonias como focos para el mercadeo. Del 1100 a.C. es la fundación de Gadir, Gadir con el significado de fortaleza, de recinto amurallado, de fortaleza, describiendo cómo era el asentamiento original. Los griegos la llaman Gadeiras, en plural, describiendo más bien el pequeño archipiélago en el que está la ciudad. Según la mitología griega, esta ciudad recibe su nombre en honor al rey Gadiro o Gadeiro, que reinaba en este extremo de la legendaria Atlántida. Para los romanos es una ciudad muy importante, la llaman Gades, y es tan importante que es el primer municipio romano fuera de la península itálica. Con la caída del Imperio Romano, los árabes la llaman Yazirat Cádiz, isla de Cádiz, o simplemente Cádiz. Y ya no es hasta la reconquista por parte de Alfonso X el Sabio cuando empieza a llamarse Cádiz, aunque en algunos mapas medievales de la época la podemos leer como Cáliz. Los griegos llegan por el norte con las mismas intenciones que los fenicios, ampliar sus redes comerciales. Del 575 es la fundación de Emporión, Emporión con el significado de mercado o puerto comercial. Con ese nombre estaban claras las intenciones de a lo que venían. Ante el crecimiento de Emporión, fundan Rodé, que hoy es Roses, y continúan descendiendo por el Mediterráneo hacia el sur, fundando más colonias.
Suyas son hemeroscopeión, con el significado de atalaya, describiendo otra vez el terreno en el que estaban asentados, que hoy conocemos como Denia, en honor a la diosa romana Diana Dianium. También es suya Acraleuque, con el significado de promontorio blanco, que fue el romano Lucentum y es hoy nuestro Alicante Alacant. Con la absorción del pueblo fenicio por parte de Roma, una de sus colonias, Cartago, situada en Túnez, pugna por la hegemonía del Mediterráneo central y occidental. Tras perder ante Roma la Primera Guerra Púnica, una Cartago muy empobrecida pone sus esperanzas de reconstrucción en la península ibérica. Como es natural, reutilizan todos los asentamientos púnicos, fenicios, que ya estaban en la península y en su expansión fundan otros nuevos. Uno de ellos, la famosa Cartagena, en origen llamada Carjadast, o Nueva Ciudad. Se cree que fundada sobre la Opida, sobre el poblado íbero de Mastia. En su pleno apogeo, conocida como Cartago Nova, Nueva Cartago. Con la caída del Imperio Romano y la invasión del Imperio Bizantino, pasa a ser Cartago Espartia, para los árabes Cartayana, nuestra Cartagena. Y en el marco de la Segunda Guerra Púnica, entre Cartago y Roma, sucede algo importantísimo para nuestra cultura, y es la llegada del Imperio Romano. La romanización supone una revolución a nivel demográfico, cultural, jurídico, tecnológico y, por supuesto, toponímico. Y es que la expansión del latín como lengua oficial del imperio supone la latinización de un montón de topónimos y la creación de otros tantos nuevos. Ya hemos visto algunos cambios de origen latino y algunas latinizaciones, pues Sagunto se convirtió en Arse, Gadir se convirtió en Gades, Hemeroscopeión pasó a ser Dianium, pero hay muchos más. Por ejemplo, Dubro, que pasó a ser el Durius Flumen, el río Duero, y el Ebros Iber, no está claro el origen de este topónimo, pasó a ser el Iberus Flumen, el río Ebro. Pero es que durante su expansión, además los romanos fundaron muchísimas colonias y poblados. Suyas son las famosísimas Tarraco, Valentia, Legio, Norba Caesalina, Lucus Augusta, Emerita Augusta, Caesar Augusta, Hispalis, y es curioso el nombre original de Sevilla, ¿no? Los turdetanos, esto es una teoría, la conocían como Espal. Espal, que viene a significar elevada sobre palos. ¿Y esto por qué? Pues en origen Sevilla fue fundada en terreno pantanoso, en la orilla del lago Ligur, en la desembocadura del río Betis, y para prevenir las avenidas, las construcciones estaban elevadas sobre palos. Este Espal evolucionó a Hispalis, el Isivilla árabe y nuestra Sevilla actual. Lo cierto que es que el debilitamiento de Roma impulsa la invasión de nuevos pueblos, los bárbaros. Los primeros en llegar son los suevos, los alanos y los vándalos, aunque están muy poco tiempo porque rápidamente son expulsados por los visigodos. En principio los visigodos llegan como aliados de Roma, pero rápidamente se independizan de Roma, sofocan la invasión del Imperio Bizantino que está sucediéndose por el sur y se constituyen como un reino independiente, el reino visigodo. De suevos, alanos y vándalos hay poco de qué hablar toponímicamente, porque solo los suevos consiguen constituirse como un pequeño reino en la Galicia. ¿Y los visigodos? Pues bueno, llegan muy romanizados a la península, aceptando de buen grado tanto la cultura como la lengua. Es cierto que sí podemos encontrar vestigios toponímicos correspondientes a los visigodos, por ejemplo, en una de las explicaciones del topónimo Toro, que podría venir de Campo Gotorum o Campo de Godos. Y también encontramos múltiples referencias a la lista interminable de reyes visigodos. Una de ellas, Castrogeriz, en origen Castrum Sigerici, castillo de Sigerico. La realidad es que las luchas por la sucesión de la monarquía visigoda, que era una monarquía electiva, desmoronan el reino visigodo. Y son ellos mismos los que en el 711 dejan entrar al ejército árabe. En el 711 los herederos de Bitiza no están nada de acuerdo con el último rey, Don Rodrigo, y piden ayuda al ejército árabe para derrocarlo. Y no solo derrocan a Don Rodrigo en la batalla del Guadalete, sino que en tan solo 7 años se hacen con la práctica totalidad de toda la península. Mientras que en Al-Ándalus también tenían sus propias luchas internas por el poder y intentaban afianzar su extensión territorial, lo cierto es que por el norte unos pocos señores cristianos se reorganizaban y emprendían la reconquista. Por cierto, que hay varias teorías sobre el origen del topónimo Al-Ándalus.
Una de ellas habla de que podría venir del término Vandalicia, que significa tierra de vándalos. ¿Y por qué? Pues porque los vándalos huyeron hacia el norte de África empujados por los visigodos, donde se cruzaron con el ejército árabe, y el ejército árabe, cuando llegó aquí, pensó que podían ser las tierras de los vándalos. Otra teoría nos dice que Al-Ándalus proviene del Andalauts, que es un término visigodo que significa tierras de sorteo. ¿Por qué tierras de sorteo? Porque esa es la forma en la que los visigodos se repartieron la provincia bética romana. Y la última, la más fantástica, es que Al-Ándalus es Yazirat al-Ándalus, isla del Atlántico, como una traducción de la fantástica y mitológica Atlántida. Bueno, la realidad es que la historia fija el inicio de la Reconquista en el 722, cuando unos pocos señores cristianos frenan el avance del ejército árabe, y el final de la Reconquista en 1492, cuando los reyes católicos toman el reino de Granada. Y entre medias, pues un lento avance y a veces retroceso de los reinos cristianos en distintas etapas y con distintas denominaciones. Durante estos 8 siglos, la lengua árabe y en menor medida la bereber se extienden por todo el territorio, haciendo suyos muchos topónimos y trayendo otros tantos nuevos. De estos ejemplos de topónimos árabes, pues los tenemos en los que empiezan por el prefijo Guad, que significa río, famosísimo el río Guadalquivir, que vendría a ser el río Grande, el río Guadiana, que es un tautopónimo de río, el río Guadalentín, que como curiosidad no es que sea lento, es el río del Fango, o el río Guadalfeo, que es el río de la Victoria, pero hay más. Encontramos muchísimas Alcalá repartidas por España, Alcalá significa castillo, o Alcolea, que es pequeño castillo, multitud de almudainas, que son pequeña ciudad, y muchos más. Tenemos, por ejemplo, la Sagra, que es una comarca que significa el desierto, o la Mancha, que significa sin agua, o el nombre de Albacete, que sería el llano, y tenemos multitud de patronímicos que indican el parentesco, ¿no? Por ejemplo, Albocácer es el padre de Cácer, o Benicassim son los hijos de Casim. Y también tenemos multitud de antrotopónimos, como por ejemplo sería Mulhacén, Tarifa, Calatayud. Esto es una lista interminable. Durante la Reconquista, lo cierto es que los repobladores, los conquistadores, se encontraron con el problema de que tenían que renombrar esos territorios que iban arrebatando a los musulmanes. Y, por ejemplo, pues encontramos repartidos por España multitud de topónimos que aluden de una forma o de otra al origen geográfico o étnico de los repobladores. Así encontramos que pueden aludir al origen de su región, con multitud de aragoncillos, navarros, vascones, gallegos repartidos por toda la geografía, o que aluden a sus ciudades de origen. Encontramos muchas malaguillas, cordovillas, sevillejas repartidas, o utilizan sus propios nombres para poner el topónimo. Y encontramos muchas alusiones a Pelayos, a Sanchos, a Gonzalos repartidas por España, y además, estudiando estos nombres y sabiendo de dónde son típicos, también podemos deducir el origen geográfico del repoblador. Pero ojo, porque no solo tenemos repoblación de norte a sur, también la tenemos de sur a norte, y es que los mozárabes buscaron refugio en estas tierras cristianas reconquistadas, llevándose con ellos sus topónimos. Ejemplos, pues los Luque, Polócupos, Murieles, Urieles, que encontramos. Son 2 hechos que suceden en 1492 los que ponen fin a esta etapa. Por una parte, se produce la rendición del reino de Granada a mano de los reyes católicos, y por otra parte, el descubrimiento de América, que a su vez nos lleva al redescubrimiento de las Islas Canarias. Y hablamos de redescubrimiento porque sabemos que estas islas ya fueron visitadas por navegantes fenicios, griegos y escandinavos. En muchas ocasiones, los topónimos pueden resultar de los últimos grupos de palabras que nos quedan de lenguas perdidas o que han caído en desuso. Y esto se comprueba fenomenalmente bien en las Islas Canarias, donde encontramos muchos topónimos de origen guanche, la lengua de los primeros pobladores. Ejemplo de ello, pues tenemos Garafía, Garachico, Tazacorte, Teguese, Timanfaya, hay muchísimos topónimos. Y algunos también de origen híbrido, por ejemplo, los llanos de Aridane, donde los llanos está en castellano y Aridane está en guanche. Por cierto, Aridane significa de nuevo los llanos. Estamos ante un topónimo que significa los llanos de los llanos. En fin, ¿y los nuevos topónimos a qué responden? Pues a las necesidades habituales de los conquistadores, a poner nombre a las tierras que desconocen, y para ello utilizan sus propios nombres o descripciones del terreno o hechos históricos. Por ejemplo, Lanzarote recibe su nombre del genovés Lanceloto Malocelo, que la descubrió. Betancuria recibe su nombre de Jean de Betancourt, su fundador. Y como ejemplo de hecho histórico, pues tenemos las poblaciones de la Matanza de Acentejo y la Victoria de Acentejo, que reflejan sendas batallas que se sucedieron allí. De vuelta en la península,
y Baleares. Ya en la Edad Moderna y en la contemporánea, pues son pocos los cambios toponímicos en comparación con épocas anteriores, claro. Sí que encontramos pues, cambios de carácter histórico, político, administrativo, cambios estéticos o recuperación de topónimos tradicionales. Las creaciones se suelen restringir pues, a nuevas poblaciones que surgen alrededor de zonas industriales o mineras. ¿Algún ejemplo de cambio político que se sucede en esta época? Bueno, pues lo tenemos en Talavera de la Reina. Talavera es entregada a María de Portugal por el rey Alfonso XI como regalo de bodas y por eso recibe el apellido de la reina. Decir que durante la Segunda República fue conocida como Talavera del Tajo. En el siglo XIX, por ejemplo, Bayona de Tajuña pasa a llamarse Titulcia. Y es que a Fernando VII, que había estado exiliado en la Bayona francesa durante la invasión napoleónica, pues no le hacía mucha gracia el topónimo, la verdad. Otros cambios de carácter político los encontramos durante la época de la Guerra Civil y la dictadura. Por ejemplo, durante la Guerra Civil, Azaña se convirtió en Numancia de la Sagra. Al bando nacional, cuando fue a tomar Azaña, pues no le gustó el nombre porque les recordaba al nombre del presidente de la República. Así que le pusieron a esta población el nombre del batallón que la tomó, Numancia, junto con el de la comarca, de la Sagra, distinguiéndola así de la Soriana. ¿Y cambios estéticos? Pues cambios estéticos están relacionados con el carácter peyorativo que puede tener para la población determinados nombres. Por ejemplo, en el siglo XV, Bellacos cambió a Flores de Ávila, mucho más amable. O Porquerizas, por ejemplo, se convirtió en Miraflores de la Sierra, más adelante. Y ya en el siglo XXI pues encontramos que Castrillo mata judíos se convirtió en Castrillo mota de judíos. En ocasiones, vemos que los topónimos tienen su historia, que nos van contando una serie de sucesión de hechos y que tienen su propia riqueza. Yo no quería terminar esta presentación sin hablar, por supuesto, de los nombres de España. Está claro que España deriva del romano Hispania, que a su vez es de origen fenicio. Sabemos por la historia romana de Apiano que durante un tiempo convivieron el Hispania romano con el Iberia griego. Los griegos, los primeros griegos que tuvieron conocimiento de estas tierras, primero la llamaron Hesperia, que no significa otra cosa que tierras de Occidente. Con el paso del tiempo lo llamaron Iberia. Iberia, que tiene tres motivos o tres posibles teorías de su denominación. Una de ellas, pues que se refiere al río Iber. En este caso sería o el Tinto o el Odiel de Huelva, o que se refiera al Iber, en este caso el Ebro, o que sea relativo a los íberos, ¿no? Pueblo con el que tuvo más contacto el mundo griego. Bueno, en cualquier caso, prevaleció para el Imperio Romano el topónimo Hispania, que es nuestro España actual. Y esta Hispania, de origen fenicio, tiene también varias teorías sobre su origen. Una de ellas enlaza, ¿no?, con que los fenicios llegaron a Hispania por el sur y este span fenicio podría significar al norte, entonces seríamos las tierras que estaban al norte. Otra teoría dice que vendría de la palabra fenicia span, que significa forja, porque los fenicios tuvieron muchísimo contacto con el pueblo de Tartesos, con fama de orfebres y forjadores. Entonces seríamos la tierra de los forjadores. Y otra teoría nos dice que provendría de la palabra sapán, que es una palabra hebrea que describe a una especie de conejo que hay en aquellas zonas, y entonces vendríamos a ser la tierra de conejos. Y por supuesto está la teoría mitológica que nos dice que fue el mismísimo Hércules el que puso nombre a estas tierras en honor a su hijo Hispalo o Hispano. Como vemos, y como ya he dicho, los topónimos esconden una historia y portan, investigándolos, podemos encontrar todas las distintas culturas que han pasado por España. Es normal que los topónimos cambien, como cambian las personas y como cambian las lenguas, pero es fundamental que estos cambios no supongan una pérdida de riqueza. Y en eso están las administraciones públicas, estableciendo criterios de normalización y oficialización de la toponimia, promoviendo proyectos que difunden la toponimia de forma correcta en la sociedad como un bien de interés general y patrimonio cultural inmaterial. Y el Instituto Geográfico Nacional lleva haciendo eso desde 1870. La primera gran recopilación toponímica a nivel nacional fue la llevada a cabo con los trabajos conducentes al levantamiento del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000 y desde entonces hasta hoy se han sucedido distintos proyectos de difusión de la toponimia. En concreto, hoy en día tenemos el Nomenclátor Geográfico Básico de España, un corpus toponímico que cubre todo el territorio,
plurilingüe, basado en la toponimia georreferenciada a escala 1,25.000 y menores, que contiene mecanismos de coordinación con los distintos organismos y administraciones y que además está puesto a disposición de todos los usuarios de forma libre y gratuita. Yo, personalmente, os animo a que consultéis toda la información geográfica del Instituto Geográfico Nacional, pero sobre todo os animo a que curioseéis en los topónimos y a investiguéis y descubráis las historias que nos cuentan. Muchas gracias.